nivel de pobreza. Hay un informe siempre muy cuestionado por quien está en el gobierno. Sí, viste claro. que cuando salís del gobierno lo tomás, cuando volvés te parece malo, pero vamos a hablar de nada menos que de la pobreza, Pancho. Sí, en este caso los números de la UCA, el Observatorio Social de la UCA, que recordemos que empezó a ser relevante cuando el gobierno tocó el INDEC, rompió el termómetro, ¿no? Decíamos en ese momento. Con lo cual, este informe se sofisticó mucho y sirve para... Es una buena foto de la realidad social. Viene bastante en línea con lo del INDEC. El número del tercer trimestre de este año fue 49,9, 50%. La mitad de la población argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Es un número escandaloso. Desde ya. Pero si lo comparamos con lo que había dado el promedio del primer semestre, hay 3 puntos de baja. Eso es importante. Y hacia adelante, la UCA, ya Agustín Salvia lo está diciendo, ya tiene medido octubre que le da exactamente 44,6. Es decir, hay una mejora de a poquito respecto de lo que había sido la peor etapa, que fue el primer trimestre de este año, después de la devaluación, ¿no? Esto tiene que ver 100% con los ingresos. Es decir, 23,2 millones de argentinos son pobres, según la UCA, en este momento, y 6 millones son indigentes, es decir, no llegan a cubrir lo que se llama las necesidades básicas, las tienen insatisfechas. Esto es tercer trimestre. Vamos a los números. Esto es lo que le dio al INDEC, para que veas que más o menos está en línea, incluso le había dado un poquito más abajo. Fíjate lo que te decía recién, 55% fue la pobreza en el primer trimestre del año. Esto fue impacto directo de la devaluación que pegó los ingresos. Segundo trimestre le dio al INDEC 51 y el estimado para el INDEC es 46,8 para el tercer trimestre. Es decir, tenés una baja, pero después tenés un umbral, núcleo duro de pobreza, como dicen los analistas, que es más difícil, ¿no? Claro. Que es un 30%. Vamos a la próxima, creo que hay una más. El informe de la UCA incluye una encuesta, entonces le preguntan a la gente, ¿qué ajustaron los hogares? Número 1, atención médica. Ojo con esto, ¿eh? Porque acá hay un tema irresuelto con el tema de la prepaga y todo eso. Es que se ve aparte en los hospitales públicos, Pancho. Claro. O sea, que es la gente que, porque no podés bajar más de plan y te vas al hospital público. Así es. Tasas o impuestos, 30%. Si lo siguen subiendo las provincias y los municipios... Va a ser mayor. Va a ser mayor. Compra de medicamentos, justo con la polémica del PAMI, casi 30%. Y servicios públicos, que tuvieron muchas subas, 27,1%. Quiero que veas lo que es para la UCA la pirámide social argentina. No, vamos con la pirámide. Ahí está, mirá. El 40% es clase media tradicional. Acá tenés un 20% que aspira a estar un poco mejor y 20% que está empobrecido. Todo esto es la clase media. El 30% de los hogares es pobreza estructural, lo que yo te decía, que no depende de los ingresos, sino de las condiciones. 20% de pobres y 10% de pobres extremos, que sería la indigencia. Y hacia arriba tenés un 27% de clases medias integradas, que se compone de 20 puntos de medios integrados y 7% medios altos. Solamente el 3% es la élite socioeconómica de los altos, ¿no? Bueno, esto para decir, para mostrarte lo que es la evolución de los últimos años en cuanto a la capacidad de ahorro. Mirá qué interesante. El gris es medio alto, lo que veíamos recién, que era el 27%. Claro. Fíjate lo que ahorraba, la capacidad de ahorro que tenía este segmento, por ejemplo, en 2011. O sea, el 41,4% del segmento medio alto decía que podía ahorrar en 2011. Desde entonces hay una caída que se revierte bastante en 2017, pero después vuelve a caer. Y más abajo. Claro, después esto fue la pandemia, se recupera un poquito y sigue cayendo. Hoy está en el 27%, es decir, un poquito más arriba que 2004. De 2004. Claro, el promedio es el azul de todos los sectores, que da más o menos lo mismo. Hoy está en 9,1.
un poquito más abajo, no, perdón, un poquito más arriba que en el 2004, pero pasó lo mismo. Este año 2011 es el punto de inflexión a partir del cual la Argentina empieza a deteriorarse mucho más. Acá, recordemos, se pierden los dos superávit gemelos, ¿te acordás? Esto es Cristina. 2010. Claro, este segundo gobierno, acá empieza el cepo. Todas las variables empiezan a deteriorarse. El anaranjado es el medio bajo, que también tiene un... Fíjate que en 2015 acá hubo un repunte, estas fueron las elecciones, pero también está más abajo, y ni hablar los sectores de medio bajo y muy bajo, que están muy mal. Esta es la capacidad de ahorro del argentino. Solo 1 de cada 10 hogares tiene capacidad de ahorro corriente, dice el informe de la UCA. Gracias, Pancho.